Uno de los mayores problemas de la falta de crecimiento económico o de los problemas de la economía a nivel internacional que afectan a la nuestra, llamémosle como quiera. Uno de los principales problemas no es que los empresarios invierten menos o que las ganancias de las empresas no son tan buenas como hace algunos años. Es que hay cada vez más personas que se quedan en la pobreza. El Perú había alcanzado unos interesantísimos niveles de superación de la pobreza y esta vez el INEGI ha dicho que la pobreza solo ha disminuido en 1.2 puntos porcentuales. A esto hay que sumarle que aumenta y se ha estancado los problemas de anemia y desnutrición infantil. Y ahí sí que tenemos un problema serísimo por resolver. Y resulta extraño en un gobierno que yo le reconozco el valor, porque es un valor, de haber apostado por los programas sociales. El ministro de Economía, y me parece una explicación válida, decía: en un año o dos no ves los resultados de nutrición en un programa como Jaliwarma, hay que esperar, ¿no es cierto? De todas maneras hay un trago amargo en estas cifras. Y además de la decisión política de apostar por estos programas, colocar a gente seria a la cabeza de los mismos, ¿no? Carolina Trivel y otros equipos que se han sucedido en estos 2 últimos años, son gente que conoce la materia, pero estos números lo que indican de alguna forma es que en este último año se ha debido probablemente hacer algún tipo de afinamiento, ¿no? De verificación mayor si todo lo que trae aparejado un programa como Juntos y otros se cumple, como es que la gente tenga las vacunas completas, tenga los niveles apropiados de compromiso al que están las cabezas de familia cuando acceden a estos programas sociales, en alimentación y otros indicadores, efectivamente no solo se cumplen, sino si son los más apropiados. Y allí parece que se ha relajado un poco el trabajo de campo. Sé, porque camino aquí escuchaba a algún experto, que en el ámbito rural el volumen es mayor. Al ser el promedio es 1,2, pero en el ámbito rural es un poco mayor, y eso es bueno. Eso es bueno porque es una buena noticia, porque pero no es la mejor noticia. Bajar un punto en urbano es fácil, bajar un punto en rural es una chamba complicadísima, ¿no? Sí, yo de todas maneras, visto con perspectiva, creo que la tarea sobre Jaliwarma, la tarea de, no recuerdo bien cómo se llama, el del que comas pescado, pero que yo los he conocido, me parecen programas muy loables. Luego, independientemente de las falencias que puede tener un programa de cualquier tipo, porque siempre en la implementación, yo no he conocido una cosa similar en otros países y tengo una cierta experiencia a nivel internacional en programas de este tipo. No obstante, yo he trabajado para el Banco Mundial o para Naciones Unidas. Y Jaliwarma es un programa valiente y con un intento de cambiar las cosas. Ahora, yo creo que de lo que veníamos hablando hace un rato tiene mucho que ver con esto también. Al final hay una falta de liderazgo político a la hora de combatir este tipo de problemas. Y aquí es donde hay que echar el resto. No es en otras partes. Hay que echar el resto en seguridad ciudadana, pero también en que los niños deben estar bien nutridos, teniendo además la despensa que tenéis, que es espectacular. Somos un país no centrado en un banco de oro, sino en un banco de variedad de comida que nuestra gente no consume. Y yo decía una cosa en la introducción que a mí me pone siempre los nervios de punta. No es un tema recuperable. No es como, no hicimos la carretera, ahora la hacemos pasado mañana. No, un niño de 5 años con desnutrición, con anemia, ya empezó su vida con desventaja, ¿no? Y el Estado tiene una responsabilidad con esa criatura. Y hoy ya estamos viviendo ese déficit en el recurso humano, aunque suene desagradable decirlo, pero lo estamos viviendo, porque estos problemas muy serios de desnutrición, que venía como consecuencia de una crisis económica salvaje, lo hemos tenido entre los niños que nacieron en la década de los 80, 85, 90 y en adelante, que es la que hoy en día es la fuerza laboral, ¿no? Y quizás, claro, en Lima, entre nuestros conocidos, no nos damos cuenta de eso, pero cuando ciertas industrias se quieren desarrollar en zonas que han sido muy paupérrimas, y estoy hablando del centro del país, por ejemplo, ya se manifiesta ese problema, ¿no? De gente que no puede asimilar o no puede responder a la expectativa de un trabajo o de un oficio, porque en su niñez no tuvo la oportunidad de alcanzar un nivel de nutrición mínimo para poder desarrollarse en lo profesional. Me parece que era Juan Carlos Saulitas el que me lo dijo alguna vez en una entrevista. En el plano deportivo. Que en el plano deportivo tú notas que los equipos son buenos
20 años después de las bonanzas económicas. Entonces, yo me reía porque en un mundial, por ejemplo, los que peor les iba económicamente, mejor les iba en el mundial, en el momento que España está en crisis, por ejemplo. Claro, pero es que cuando esos chicos se formaron, España no estaba en crisis. Son los de los 80, ¿no? claro. En los 80 fue una muy buena época para España. Así es. Y por eso se nota. Y es normal que hoy día tenga unos jugadores de fútbol que, bueno, no importa si la economía está mal, están bien alimentados, están bien preparados. Así que dentro de 20 años... Claro, es decir, si el Perú quiere desarrollar industrias y va a requerir una fuerza laboral en capacidad de asimilarse a esa cultura, va a ser complicado si no trabajamos a fondo estos temas con estos niños que están viniendo al mundo, porque en 20 años se va a notar, en 15 años, esa deficiencia que hoy acusamos. Estás hipotecando tu futuro, finalmente, ¿no? De todas maneras, yo insisto en un argumento, y es que con un poquito de liderazgo político sería posible, porque herramientas hay, y no solamente herramientas. Yo hablaba de la despensa, pero no solo es la despensa. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo está apostando fuerte por este país y por Halley Warma, por ejemplo, que yo lamento tener que hablar de él, pero realmente es que me parece a mí me parece un fantástico programa, muy interesante. Sustituye un viejo programa casi de la Guerra Fría, que era el vaso de leche, y que lo tenía casi todo el mundo. Es algo original, novedoso, y que se basa en lo nacional. Así es. Y además creen en ello. Pero claro, detrás de eso tiene que haber alguien que lo abandere y que diga, este es mi programa. No solo eso, sino que además que diga, y ojo, no se desesperen, que los resultados no los vamos a ver el próximo año, ¿no? Porque entonces ahí generas una suerte como de esperanza y no esta sensación de derrota cada vez que vemos estas cifras. El problema de hace 5 o más años lo ves en los niveles cuando se hacen estas pruebas PISA, estos exámenes donde hay una deficiencia, no solo como consecuencia del sistema educativo, que tiene que estar en constante mejora, sino también de la capacidad que desarrollan los niños en función a esa buena o mala nutrición que tuvieron en esos primeros años, ¿no? Nada más triste que un niño que se te duerme en clase porque no tomó desayuno. No va a faltar quien diga, caramba, ¿cómo crecemos tan poco? Y eso que en el Perú tenemos a la embajadora internacional de la quinoa por parte de la FAO. ¿Y tú comes quinoa? Oye, está muy cara. Más cara. Está muy cara. La como cuando voy a algún restaurante. Vamos a ir donde Naim para que nos regale un poquito, porque es más cara la quinoa. Bueno, y para terminar con otra noticia.